Les doy la bienvenida a Librería Cálatos, un espacio para la cultura y la paz, donde Clepsidra siempre ha estado presente. Los dejo con las palabras de Carmen Verde, directora de la editorial. Gracias, Vanessa. Muy buenos días. Gracias a la Librería Cálatos por este espacio tan hermoso y que siempre nos recibe y un espacio para el encuentro creativo. Hoy es un día muy especial porque la editorial Clepsidra, en su celebración que ha tenido durante todo el año de sus 21 años de trabajo continuo, está cerrando su año laboral con la presentación de este hermoso libro titulado Ucronías, ficciones filosóficas de Giorgalo. Bueno, para nosotros ha sido un año bastante difícil, pero estamos muy agradecidos en la editorial porque hemos recibido una convocatoria de más de 30 autores, de los cuales el equipo editorial ha seleccionado 6 libros para publicar y bueno, Yours es el 6º libro con el que estamos cerrando. Pocos libros para dedicarle a cada autor el tiempo que se merece. En la editorial me acompañan mi esposo, el poeta Luis Gerardo Mármol, director asociado. En la producción editorial María Antonieta Flores, poeta, y el licenciado Rafael González. Además de todo el equipo de correctores, diagramadores, diseñadores, bueno, todos los que se van sumando, los alumnos, los que se van sumando a todo el trabajo editorial de tantos años. Para nosotros es un honor presentar a Giorgalo, un joven autor, camino a hacerse escritor, porque el trabajo de escritor es algo que lleva años formándose, es algo de oficio, y para nosotros ha sido muy conmovedor recibir este material que él tuvo bien enviarnos, y que nos sentimos muy contentos cuando recibimos y leímos todo este trabajo que él hizo, todos estos cuentos, y por eso estamos apostando por este trabajo. Y de alguna manera no solamente es apostar, sino también seguir en nuestra línea de ir presentando dentro de la literatura venezolana las nuevas voces emergentes, para ir dando de esta manera todo lo que ha sido, todo lo que será la nueva generación de escritores, de alguna manera, si se puede hablar así, porque ya hay varios escritores que en los años 90 y comienzos del 2000 han publicado con nosotros y ya tienen un gran camino avanzado. Bueno, siguiendo en el orden de agradecimiento, quiero agradecer a la Fundación Gastro Express, con sede en la Clínica Metropolitana, en las personas de la doctora Urdaneta. Doctora, muchas gracias. Milisa Carrión, por todo el aporte y apoyo en el patrocinio y edición de este libro, porque todos sabemos lo costoso que es publicar ahorita un libro, sobre todo a nivel de imprenta. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo y compañía para llevar a cabo este proyecto tan hermoso. También quiero agradecer a la joven fotógrafa Andrea Dudier, que ha hecho la fotografía para la portada de este libro. La fotografía la pueden encontrar también en la parte interior, allí. La parte del libro, ella ha tenido numerosos reconocimientos, vive en España y es del taller de Roberto Mata, del maestro Roberto Mata, así que muchas gracias, Andrea. Del taller de Roberto Mata, quien también, el maestro Roberto Mata, ha tenido también, nosotros hemos tenido el honor de estar acompañado en alguna de nuestras ediciones con las fotografías de él. Así que nos sentimos muy contentos, Andrea, de tenerte aquí. Bueno, yo creo que es suficiente lo que he dicho. Saludo al poeta Santos López, que está aquí, al poeta Miguel Marco Trillano, a todos los poetas que nos han acompañado, a los periodistas, a Ceci Borzacchini, a todos los amigos, familiares, la nona, todos los amigos del poeta que están aquí. Bueno, también para nosotros es un honor contar con este presentador de lujo, el profesor Carlos Sandoval, crítico literario,
una de las voces más importantes de la crítica actual en Venezuela, sobre todo lo que tiene que ver con la línea narrativa, y especialista en cuentos. Así que qué mejor que él para hablar de este libro de George Gallo, profesor de la Universidad Central de Venezuela y gran compilador de un gran libro de cuentos, ¿no?, que existe con Carlos Pacheco y Luis Barrera Linares. Así que, bueno, los dejo con Carlos, sin más, los dejo con Carlos Sandoval. Maestro, el micrófono. Gracias. Bueno, yo voy a leer unas breves palabras, ya que el libro es breve, el presentador es breve, y Gallo es breve, aunque es alto, ¿no? Pero es breve. Cuenta Sael Ibáñez que una tarde le dio a leer sus escritos a don Julio Garmendia y que éste, transcurridos unos días, solo alcanzó a comentarle: usted escribe muy filosóficamente. La verdad, los relatos de Sael tienen la aventura de narrar acontecimientos entreverados con pasajes filosofantes o que se hallan cargados de alusiones a textos que la tradición escrita considera más propios de ámbitos distintos a la literatura, como la política, la antropología y, por supuesto, la profesión filosófica. Se trata de una larga parentela que entre nosotros, aparte de Ibáñez, tiene importantes escultores: Alejandro Rossi, Humberto Mata, Alberto Jiménez Ure, Mariano Nava, Gabriel Payares y el propio Julio Garmendia. Hay otros, claro, pero no quiero abrumarlos. Por ello excluyo asimismo pruebas extranjeras. Con las diferencias de cada caso, estos autores entienden la ficción como un campo de experiencias donde coincide el arte de las figuraciones imaginarias con variadas interrogantes sobre el sentido ontológico, digamos, de la vida. En esta línea de expresividad podríamos incluir el primer libro de George Gallo, quien también escribe muy filosóficamente. El subtítulo del compendio revela, además, de manera obvia, su adscripción a la tendencia. Compuesto por 9 relatos, un prefacio en verso y un ensayo que declara las intenciones del autor, post-scriptum, Ucronías, ficciones filosóficas, cristaliza el proyecto de un joven que convierte sus lecturas en reflexiones narrativas ante que en cuentos propiamente tales. Me explico. Siguiendo la huella inevitable de Jorge Luis Borges, argentino que en sí mismo formaliza una tradición, su figura además se insinúa en el cuento El único museo del libro, Gallo construye sus textos con base en núcleos temáticos que, más que argumento para fijar la anécdota y desde allí desplegar las acciones, resultan motivos de discusión sobre varias ideas medulares de las disciplinas historiográfica, metafísica y o teológica, para mostrar los avatares de personajes innominados, pero que representan algunas de las idealizaciones más caracterizadoras de la cultura occidental. El objeto de ello es evaluar las consecuencias de esas ideas, poniéndolas en clave de fábula y al uso de cierta hibridación de géneros en boga: el ensayo, el cuento, el poema en prosa, lo cual potencia el interés de las composiciones sin disminuir, no obstante, el entramado narrativo. Así pues, en el libro se discute, el verbo es justo, la utilidad de la vida, la muerte y el olvido, las bondades y perversiones de la racionalidad, el hombre de la razón pura, el levantamiento del edificio del cristianismo desde sus antecedentes grecorromanos, la invención de la historia, los riesgos de atender las necesidades de establecer un mundo ideal, la república suya, las posibilidades de la energía atómica como el verdadero y fatal paraíso, la última utopía, las veleidades de buscar alguna perspectiva a la existencia, ser un humano o sobre la contradicción. Todos estos son los títulos de los cuentos, por supuesto. Un fragmento de la historia de amor de Dante y Beatriz, la Chati ogni esperanza, la confirmación de que los procesos mentales devienen la herramienta más fascinante del animal humano,
el único museo, el redescubrimiento de la muerte como parte de la vida, o acaso la vida, epílogo narrado. Hay que señalar que este último que he mencionado, epílogo narrado, es el más canónico relato del volumen. Los personajes tienen nombres propios, la tesitura ensayística se atenúa, la arquitectura se corresponde con el cuento clásico. Por otra parte, y como nota curiosa, en ese cuento se refieren pormenores actuales del país. El tomo cierra con un ensayo donde Galo expone su poética, titulada Post Scriptum, una iluminadora consideración de los trabajos, de sus tonos y materialidades. Allí leemos, por ejemplo: creo desligarme de géneros y clasificaciones innecesarias, enmarcándome en la más absoluta de las clasificaciones artísticas, la poesía, con lo que desarticula cualquier reparo que algún purista pudiera hacerle al momento de evaluar la casilla genológica en la cual ubicar el libro. Y es que Ucronías es un laboratorio de discursos donde se entremezclan las peripecias fictivas, el filosofar ensayístico y el lenguaje y la estructura del poema en prosa, generando un producto donde el estilo barroco y erudito alcanza nítido brillo. Respecto del título del conjunto, el mismo autor señala: las ucronías son historias que sabemos o creemos que no han pasado, y asimismo que nos hemos predispuesto para que no pasen. Sin embargo, concluye: toda literatura es ucrónica de historias ficticias que, por más arraigadas en la falsa seguridad de la realidad, no son sino entelequias de lo sucedido o de lo que nos gustaría ver suceder. Como quiera que sea, este primer libro ha sido una arriesgada propuesta que llegó a feliz término. El manejo de la lengua y de las estructuras revela conciencia del oficio y sobre todo una exacta vocación narrativa. De allí que espero ver suceder el desarrollo de la carrera literaria de George Galo con la emoción que depara disfrutar la buena prosa. Albricias entonces para Ucronías y para su autor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esas palabras. De verdad que muchísimas gracias. Carmen me prohibió ser extenso, pero no le voy a hacer caso por primera vez. Así que le hice ya mucho caso. Fue mi editor, así que no había de otra. Voy a comenzar con unas palabras de agradecimiento. Así que, apreciadísimos invitados, muy buenos días. Una mujer que para mi placer y honor está hoy acá sentada o parada. Menos mal que también hay mucha gente parada. Un día me obsequió un poemario que decía en dedicatoria: ya ves, mi querido Jorge, dónde vine a encontrar las respuestas de la vida. No en los grandes sistemas filosóficos, no en los largos tratados, sino acá, en la poesía. El poemario era de Montejo, la dedicatoria era de una filósofa con F minúscula, como ella suele decirse. Esto no fue como nada casual. Mi concepción de la literatura es la causa escondida de este obsequio. Yo he cometido con este libro pecados imperdonables. He simplificado la filosofía y he complejizado la poesía. En el afán de buscar la compacta unicidad, el círculo dorado, he creado una quimera monstruosa. Aunque sospecho que es un parto de la literatura misma, porque eso es ella, es la unión de lo intuitivo y lo profundamente racional, lo que acá sucede es una argucia de no saber escindirme en dos entes, en cuerpo y alma. Acá pienso y siento al mismo compás. Acá reafirmo lo que Unamuno, como otros muchos, han dicho: el poeta tiene que ser lo mismo que un filósofo y viceversa. Fuera de lo que sean quizás aquellas tenaces y soberbias pretensiones mías, es que acá he escrito lo que me hubiese gustado leer, lo que más he disfrutado, lo que más placer me ha entregado en la lectura, ha sido la filosofía, y he hallado una alegría cuando escritores de los que me considero seguidor profundo lo han realizado. Borges, Yourcenar, Schwab. Ya he admitido la exigencia de estos textos, pero a sabiendas de que nunca he subestimado a nadie y no pretendo hacerlo. Estos escritores no lo han hecho conmigo cuando sus libros me han encontrado en sus largos caminos. Yo no podía pretender otra cosa. Creo que en últimas ahí reside el logro y el fracaso de lo que he escrito. La forma a veces oscura, los artilugios del idioma que he dispuesto, los pasajes truculentos y una sarta de rarezas
constituyen lo que estoy seguro en un futuro comprenderá un arrepentimiento para mí. Al sol de esta mañana no lo siento y venciendo dificultades, en ello se erige la caracterización de mi actual voz y de esta obra. Esto pues es todo lo que quiero decir con respecto al libro, aunque él sea el protagonista el día de hoy. Le dejaré a la obra el laborioso trabajo de justificarse a sí misma, yo ya poco tendré que ver con ello. Por lo que resta, solo puedo decir que no he escrito únicamente por la responsabilidad que siento ante el arte, ante la belleza, ante la literatura como una forma superior en que me comunico con lo otro, sino porque cuando uno nace con esta pata rota, o con esta pata de más, que es el tender al arte, se hace difícil, en la aparente paradoja, vivir sin poder hacerlo, y se hace también difícil el vivir porque hay que hacerlo. Levantarse cada día y no poder deshacerse de esto sino en apariencia haciéndolo, es una mera ilusión. Pero realmente, señores, de no haberlo hecho hubiese quizás muerto, en vida, que es peor que morirse en muerte. He escrito con el único genuino fin de sentir menos la existencia, de soportar tantas cosas que nos atormentan como humanos y más aún como artistas. Lo he hecho para que la idealización me salvase tanto como pudiese. Esto no es para que se piense que sufriendo se logra crear, o cualquiera de estas doctrinas del tormento que ya otros han ejercido con mayor éxito, sino porque me ha sido tan categórico para la vida el dormir como escribir. Pero como no soy de dormir con todos o con cualquiera, sí he querido dejarles el regalo de la lectura. Yo no ejerceré por un buen rato el proceso creativo de leer este libro. Por lo pronto me dedicaré a escribir y a crear leyendo aquellos libros que me siguen enseñando y haciendo feliz, cosas que difícilmente encuentro en mis propios textos. Mis gracias son infinitas. Gracias infinitas no a todos ustedes, sino a cada uno de ustedes, quienes estuvieron ahí no tan solo para compartir la literatura, que a veces creo que puede ser lo de menos en la literatura misma, sino para compartirme su vida, sus risas, sus preocupaciones y sus muy humanas existencias. A los que me soportaron, porque solo soportándonos mutuamente podíamos seguir con la vida. No los voy a nombrar a uno por uno. Ustedes conocen quiénes son. Les doy la libertad de sentirse aludidos, o, ¿por qué no?, eludidos también. Aunque sospecho que de estar escuchando estas palabras que acá leo no deben estar fuera de esta lista de gratitud. Por algo han venido. Y de un amor recíproco, porque esto no es más que una gran muestra de amor, que debo admitir que me abruma un poco. Este libro, y esto es bastante como un uróboros, es mi agradecimiento, mi alegría y mi regalo. Un regalo que me he hecho a mí mismo y que hoy le hago a ustedes. A ustedes porque son mi familia y mis amigos, que bien saben que hablo indistintamente de ambos porque son para mí lo mismo. A la editorial Eclepsidra, cazadores de talentos, mi admiración, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento porque no todos con 20 años logramos acceder a instituciones con la experiencia y el bagaje que tiene esta editorial. Editorial que además ha emprendido el reto atlántico, ojalá no devenga en el de Sísifo, de sostener la producción literaria en estos momentos oscurísimos y difíciles. Hoy, sobre todo hoy, aunque siempre es sobre todo el hoy en estos casos, donde este mundo está sumido en problemas impensables para la época y más aún este país, que nos lo dejamos quitar de las manos así sin más, se necesita de la pasividad del arte y el pensamiento. Y digo pasividad porque los pensamientos, el arte, todos estos libros que tenemos acá alrededor, no han cambiado el mundo, no por sí solos. Pero quizás la belleza logre reconfortar a los individuos necesarios para que inicien la reforma que ameritamos, siempre partiendo de nosotros primero, pues el mundo solo está hecho de individuos. Fíjense, en esta sala me faltan muchos amigos, familiares, personas infinitamente importantes para mí. Incluso falta un aire que antes existía, una luz distinta que hoy se ha menguado de alguna forma. Todo esto fue porque como ciudadanos nos dejamos vencer. Dicho sea de paso, no un grupo o el otro, sino la ciudadanía, eso fue lo que perdimos. Y por tanto es necesario aceptar la derrota para superarla. Tanto fue mi dolor que no me parecía posible seguir viviendo acá. Me fui buscando cosas que se me habían perdido. En el arte las consigo todos los días y espero que ustedes así también lo puedan hacer. Esta creación mía espera contribuir a este remanso donde la gente encuentre motivos por los que volver a vivir y de la mejor forma posible. Lo que le exigimos con tanta maña al arte, debemos exigírselo a la realidad con la misma fuerza. Así nos rodeen gobernantes burdos e incapaces, como también ciudadanos igual de burdos e igual de incapaces. La cultura podrá vencer la estupidez, que siéndole sincero siempre ha sido un sinónimo de maldad para mí. Así lo testifica el que hoy, no obstante la situación del país, todavía tenga muchos amigos y muchos artistas que nos acompañan en esta mañana, quienes libran, como yo, la referida y única batalla social que puede y debe tener el arte, que se realiza donde quiera que estemos, sin importar circunstancias.
Las gracias para ustedes no solo son mías, sino del país, de estos ciudadanos y de la humanidad, que lo ha necesitado tanto como alguna vez nosotros. Estas ucronías tienen cientos de versiones más, porque todos ustedes las crearán al leerlas. Cada ucronía tiene el prodigio de ser la contraportada de otro hecho. Cada uno de ustedes le podrá hacer una ucronía a mis ucronías y así hasta el hartazgo. Mi invitación no es más que a la imaginación, a la creatividad y por supuesto a la belleza. Este es el caudal que he cavado en la fecunda tierra literaria donde he intentado crear un mar con su ritmo. He socavado la calma mar y le he hecho con hendiduras intencionadas olas de corriente. Un torrente que los llevará a esta república mía, la que he hecho y hoy abro sus puertas, como las páginas de un libro, que se parece a que el universo haga un hoyo de paso en su inmensidad, y les proclamo la bienvenida. Hay un relato en el libro titulado La República Suya, que es, bien de otro modo, una elegía, un llanto melancólico de lo que hemos perdido, porque nunca lo hemos tenido, aunque lo sentimos muy nuestro. Creo que ustedes ya podrán saber cuál es la república de cada uno de ustedes, cómo y dónde erigirla, y ya finalmente llegar al dudoso placer de leer los aquí restantes, o sobrantes, relatos que he compuesto para el arte, para ustedes y por ustedes. Gracias por haber estado siempre por ahí, por estar hoy aquí y por haberme permitido la osadía de dirigirle estas torpes y quizás demasiado largas palabras. Muchas gracias. Vamos a leer unos fragmentos de la obra. Comenzamos con un fragmento del cuento La invención de la historia. Ahora dudo, dijo en voz baja, página 27, le interesa. Ahora dudo, dijo en voz baja la clarividencia de uno de los eruditos, viendo en el horizonte toda la historia precedente y la consecuente que se lograría si perpetraban aquello. Profundamente angustiado, sintiendo el peso que siente alguno cuando ve que todo lo que hacía con temple firme se tambalea por un error otrora imperceptible en los basamentos, miraba la docena de tablillas con anotaciones casi ininteligibles, por la forma y por la hora también errónea sustancia. ¿Qué sucede, maestro?, le dijo otro maestro al recién perturbado. ¿Cómo van a creernos? ¿Cómo alguien medianamente cuerdo podrá creer en algo de lo que no habrá mayores pruebas? Los buitres se alimentan de la carroña no que necesitan, sino de la que encuentran. El pueblo no busca peces raros ni aves difíciles de alcanzar, pues se conforman con el pan que da su trigal y las uvas de la vid silvestre de los jardines cuidados solo por el sol y la lluvia. Pero por vez primera, si acaso, parece que lo que encuentran y necesitan se conjuga y seremos nosotros quienes se lo daremos en bandeja de oro. Somos la lluvia y el sol y la mano del delicado labrador. No es eso, mis ilustres, es algo que va más allá y me come el alma, precisamente como los buitres los cadáveres. De hacer esto, ¿cómo puedo en consecuencia creer siquiera en cualquier texto o autor de la historia? ¿No parece pues que cualquier auténtica creación pudo haber sido un novelesco simulacro de otro ser, un mero invento, un mero juego de la creatividad burlesca? ¿Y qué diferenciaría entonces a tal invento de una obra de por sí ya escrita, vivida o creada por cualquier autor? Que no es el autor de un autor, el artífice de un personaje histórico ficticio, un simple autor que ha hecho de un personaje suyo una persona de todos. Sin siquiera importar esto, intervino un tercero, ya que podrías terminar creyendo fidedignamente en el creador del simulacro, en efecto, en el autor del autor. Debemos concordar que yo no creo, por ejemplo, en Platón, o en Homero, o en Esopo, sino en los diálogos de Platón, en los exámenes de Homero y en las fábulas de Esopo. No creo en los hombres de cuerpo y mente, sino en lo que han legado, y hayan existido o no, cosa que al final es imposible de demostrar. La obra ya está aquí y a quien menos le pertenece es, sin duda, a ellos mismos. ¿Se extravía usted? No, quizás lo contrario. Es la razón llevada a sus extremos. Algo que quizás alguien en algún momento pudiese bautizar como problema de la inducción. Como no lo hemos visto ni examinado todo con nuestros pares de ojos y oídos y manos, no nos consta la realidad y la existencia.
actual o pasada y menos futura de lo no experimentado. La historia corre y siempre correrá el riesgo de la inexistencia o la falsa existencia, que es una forma legítima de existir. No es ni siquiera en la obra o en el hecho en sí, sino en la percepción que se tenga de ello, en donde se levantan los coliseos de la cultura. Será ese, más allá de poder dar con desnudas constantes, el máximo atractivo de la historicidad y de la literatura y de la mezcla de ambas. Cuando decidí componer historias, bien ustedes saben que comprendí, finalmente, que los libros pueden mentir. Los siglos pasados no nos constan genuinamente o solo un tanto por estas pruebas frágiles que monta el pretérito con sus catalejos. Pruebas que sí, ya lo entendemos, pueden ser ficticias y deliberadas, más allá del simple arte poético, el genuino arte poético. De ahí esta reunión, de ahí que nos molestemos de ensamblar milimétricamente la unidad de este pensamiento, la consecuencia y consecución del sistema, arrojar, como quien no lo ha deseado, un extraño libro, tan hermético y críptico, pero a la vez sucinto y directo, que dará la dualidad de toda enseñanza. De él se desprenderán las más variadas quimeras. Vamos ahora a la segunda parte, que es el bautizo del libro. Llamamos al padrino, el poeta Santos López, el padrino de este libro. Bueno, su mamá, su papá por aquí, ¿no? Acompañando unas palabras. No, yo no lo voy a, después de esa excelente presentación que hizo Carlos, el amigo Carlos Sandoval, y después de esa poética de Jorge, lo que queda uno es augurarle a este hijo, porque conozco a Jorge, quien ha crecido con mi hija Guadalupe desde muy pequeño. Doy testimonio de la calidad de su trabajo como narrador y solamente quiero decir que me siento muy honrado y orgulloso de que yo de alguna manera haya estado acompañándolo en este primogénito, en esta ópera prima de él, que veo que va a ser de una gran estela. Así que felicitaciones y tenemos un narrador para rato. Creo que se pega un poquito más. ¿Otra? Dentro de 100 años van a decir, ese es el premio Nobel Jorge Carlos. ¿Otra? ¿Dónde no sé, ustedes conocen? Sube la manchita. Gracias. Esperen.
Espera un poquito. Bueno, muchísimas gracias. ¿Otra foto? Ya, para otra foto. Bueno, concluido el acto, lo invitamos a comprar el libro y a celebrar con el autor con un brindis que GastroExpress ha traído para todos de ofrenda. Muchas gracias.